Que Dios los bendiga, mis amados hermanos. Son bienvenidos también todos aquellos que nos visitan por primera vez. ¿Hay alguien que nos visita por primera vez hoy día? ¿Puede levantar su mano? Bienvenida, bienvenido, bienvenida. Hay esperanza cuando una iglesia está creciendo. La iglesia que está creciendo está viviendo. La iglesia que no está creciendo está muriendo. Por eso es muy importante que cada uno de nosotros tome esa responsabilidad de obedecer a Dios. Jesús dijo que vayamos y hagamos discípulos. O eso se lo dijo al pastor nomás. ¿Para quién es ese mensaje? Ah, bueno, vaya cogiendo su parte. Hoy necesitamos hablar de la autoridad que Cristo ha puesto en nuestras vidas. Por eso el mensaje de hoy se llama Bajo la autoridad de Cristo. Y usted y yo necesitamos estar bajo esa autoridad. Porque si no estamos bajo esa autoridad, vamos a tener la peor calidad de vida cristiana. El apóstol Pablo, hablando de un hombre que no andaba bajo la autoridad de Cristo, dice, ojalá que se salve así sea como por fuego. Es decir, con las completas. La verdad, amados hermanos, sería una vergüenza presentarse delante del Señor y decir, no hice nada de lo que tú me mandaste. Tal vez el Señor diga, ya pasa. Pero usted se sentirá bien. Es la pregunta. Él ha dicho, si en lo poco fuiste fiel, entonces en lo mucho también. Y si en lo poco fuiste fiel, entonces te voy a encargar cosas más grandes. Pero si usted no es fiel a Dios, si usted dice, no, yo vivo mi vida como me da la gana, el pastor que hable lo que le dé la gana, yo no hablo lo que me da la gana, yo hablo la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que debemos obedecer a Dios. Sí, caemos en desobediencia, yo lo entiendo. Todos tenemos esas falencias, esos momentos en que nos perdemos. Pero ¿sabe una cosa? Debemos perseverar en manejar nuestra vida bajo la autoridad de Cristo. Y para estar bajo la autoridad de Cristo, necesitamos someternos a Dios. El apóstol Santiago, capítulo 4, versículo 7, dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Mire esta pequeña frase, una línea, y en esa línea ya el apóstol Santiago pone en claro cómo es la vida cristiana. Tu vida cristiana siempre será atacada por las tinieblas. A mí nunca me ataca porque debe ser que estás tan bien con él que no te ataca. Pero el diablo ataca porque ataca. Y te va a atacar. Pero si no estás listo para responder, vivirás bajo el dominio de Satanás. Satanás quiere someterte al pecado. Y tú piensas, no, es que es normal. No es normal, el pecado es anormal. No fuimos creados para vivir en pecado. Fuimos creados para vivir en santidad. ¿O no? Entonces algo debemos hacer. Aquí dice, someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Entonces mi rol y su rol es vivir sometidos a Dios. Y me someto a Dios con todo mi corazón y no me someto a nadie más. Sea espiritual o sea carnal, no me someto a nadie más que a Dios. Eso es muy importante. Y el sometimiento se refiere a una obediencia a sus mandatos. Si usted no quiere obedecer a Dios, usted va a llevar la peor vida cristiana que hay. Porque sí hay cristianos que viven una vida, como se dice aquí, de a perro. ¿Sabe por qué? Porque no han entendido que hay una autoridad que Dios ha puesto en sus vidas.
El hecho es que cada uno de nosotros enfrenta ataques espirituales de las tinieblas. Eso es innegable. Estábamos en un culto aquí hace 2, 3 meses y se comenzó a incendiar la conexión eléctrica. Y usted dice, bueno, es que eso obedece a que estaba recargado. Estaba recargado hace como 3 años. Así que hace 3 años que debió haberse reventado eso. Pero el enemigo pone obstáculos para tratar de atemorizarte y decir, bueno, vámonos, huyamos, que esto se quema. ¿Sabe? Me dio tanto gusto que seguimos el culto sin micrófonos. Y nadie se retiró. O si se habrán ido, se habrá ido un 5%, pero terminamos el culto, porque a Dios hay que honrarlo completamente. Así es que el enemigo sí ataca en tu vida personal, también, en tu matrimonio, también, en tu ministerio, también, en tu trabajo, no, ahí no, ahí también, en tu negocio, ahí también. El enemigo ataca y ataca, pero cuando encuentra uno que está sometido a Dios, dice, vámonos que aquí no hay cliente. Porque dice que huye de usted. El que huye, huye con miedo. El diablo debe tener miedo de nosotros. No nosotros del diablo. Dice, ahí en esa casa hay un demonio. Vamos para ver. Cuando yo entro se tiene que ir. Porque en mí vive el victorioso. Y en usted también. El antídoto para vencer al diablo es la oración, mis hermanos. Un cristiano que no ora está en la parrilla del diablo. Ya lo está horneando y se lo va a comer con yuca. Así es. Usted tiene que orar. Es que yo me levanto y no me dan ganas. Mira, pellízcate, haz lo que sea, pero oblígate a conectarte con Dios. Cuando te comienzas a conectar con Dios y le dices, Espíritu Santo, ayúdame a orar, quiero orar, ayúdame a vencer, enseguida vienen palabras a tu boca. Y cuando comienzas a orar en el Espíritu, el diablo sale como una flecha de ahí, porque la presencia de Dios no la soporta. El diablo es oscuridad y la oscuridad huye de la luz de Dios. El antídoto es la oración perseverante. Sí, a veces tenemos ataques muy fuertes porque hemos ido como cediendo espacios. Pero sabe una cosa, si usted se hace un plan y dice yo voy a orar todo lo que pueda, usted es el vencedor. Porque en Cristo somos más que vencedores. Esta pelea es tan real que si usted revisa la Biblia, y la Biblia es la historia de Dios con el hombre, no es la historia de los dinosaurios. Por ahí le aparece alguno y dice, ¿y dónde dice los dinosaurios en la Biblia? Búscate un libro de zoología que te enseñe sobre los dinosaurios. Aquí aprendes de tu relación con Dios. Esta es la historia de Dios con el hombre. Siempre salen algunos con unas preguntas raras. ¿Quién es el abuelito de Dios? Dan ganas de darle con un palo, ¿verdad? Pero le dices, ya te contestaré algún día. Lo que yo les digo a veces es, cuando vayas a donde el Señor, ahí le preguntas a Él. Porque sabe una cosa, ponerse a pelear con la gente no tiene sentido. Pero la Biblia narra la historia de Dios con el hombre y lo primero que encontramos después de que crea Dios todas las cosas, ¿qué cree? Encontramos el primer trabajo del diablo. Tentó a Adán y a Eva. A estas alturas ya no importa quién fue primero, porque ambos cayeron. ¿Verdad? Hay algunos machistas que dicen, pero es que la mujer, no sé cuánto. Sí, eso es perverso. En todo caso, ese fue un trabajo maligno que el diablo puso porque logró engañar al ser humano. ¿Engañó a Eva o no la engañó? ¿Ah?
Un día estaba predicándole a un chinito en Estados Unidos que solo hablaba medio inglés y yo otro medio y ahí estábamos completos. Y entonces me dijo, la serpiente tenía la razón porque abrió los ojos. Dice, el hombre abrió los ojos. Le digo, la serpiente le hizo el peor daño que pudo haber recibido el ser humano. Es decir, perdió su comunión con Dios. El ser humano perdió su comunión con Dios con un pecado. Escúcheme, no fueron dos, uno. Imagínense dónde estaríamos nosotros si Jesús no nos hubiera venido a ver. Que no tenemos uno solo. Bueno, usted sí, yo no puedo decir que uno solo. Yo me he equivocado mucho. Yo le debo mucho al Señor. Jamás le podré pagar lo que Él hizo por mí. No sé usted que es tan santo, pero yo sí le debo a Dios. ¿Cuántos le deben a Dios? Bueno, seamos prácticos en eso. Así que Dios puso al hombre sobre la tierra y le dio autoridad, pero el hombre perdió la autoridad. Cuando hablo del hombre y la mujer, por si acaso. No vaya a ser que alguna hermanita diga, uy, qué lindo, nosotros no hacemos nada. Es la misma cosa. La autoridad perdida. Leamos Génesis. Después de que Adán y Eva pecaron, esto fue lo que sucedió. Génesis 3, 23 y 24, nueva versión internacional. Dice, entonces Dios el Señor expulsó al ser humano del jardín del Edén. ¿Qué hizo? Lo expulsó, lo sacó de su presencia, de ese lugar hermoso, lleno de todas las cosas que el hombre necesitaba, donde podía vivir de una manera maravillosa, relacionándose todos los días con Dios. De ahí lo expulsó para que trabajara la tierra de la cual había sido hecho, porque del polvo nos hizo el Señor. Luego de expulsarlo, puso al oriente del jardín del Edén a los querubines. Eran unos ángeles poderosos y una espada ardiente que se movía por todos lados. Pobre de que pasaras por ahí. Para custodiar el camino que lleva al árbol de la vida. Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. Les dio señorío sobre todas las cosas creadas. Hermanos, Dios nos hizo de una manera maravillosa, excelente. Nos dio una vida extraordinaria. Un lugar hermoso donde vivir ilimitadamente. Dios no nos hizo para que muramos en 100 años. Nos hizo para que vivamos eternamente. La muerte entró por el pecado. Porque la paga del pecado es la muerte, dice la Biblia. Mire usted. Pero la desobediencia a Dios trajo básicamente dos cosas. Maldición sobre la tierra, 1. Y 2, pérdida de autoridad. De esa autoridad que Dios le concedió. En lugar de vivir en el paraíso llenos de felicidad y de paz, fueron expulsados. Pasaron a vivir bajo el dominio del enemigo, en esclavitud del pecado, en una tierra que se volvió hostil, un lugar de dolor, de esfuerzo por sobrevivir y de mucho peligro hasta el día de hoy. Antes eran las bestias y las fieras del campo las que atemorizaban al ser humano. Ahora el mismo ser humano se ha vuelto una bestia del campo. Ya no valora la vida. Le mete un balazo a otro porque tiene o porque no tiene. Ya se ha perdido. Hay seres humanos que se pueden confundir a estas alturas con los animales. El hombre perdió toda autoridad por la desobediencia. ¿Y qué pasó? La confusión, la ceguera espiritual y el temor entraron en el ser humano y destruyeron su espiritualidad al punto que se olvidó de su Creador. Digamos honestamente, antes de venir a Cristo, pensábamos todos los días en Dios. ¿Sabe por qué? Porque nos olvidamos
de nuestro Creador. Realmente fuimos los más ingratos. Es terrible, porque hasta los pajaritos alaban a Dios. Pero nosotros, a quienes Dios hizo a su imagen y semejanza, olvidamos a Dios. Y en esta mañana es bueno decirle: Señor, perdónanos por ese olvido tan torpe. Y ahora queremos vivir pendientes de lo que quieres hacer en nuestras vidas. ¿Qué tal si tomamos una decisión de cambiar las cosas? ¿Y por qué digo la confusión, la ceguera espiritual y el temor? Por la confusión perdió su verdadera identidad de hijo de Dios. El ser humano perdió esa identidad. El hombre de hoy no sabe quién es. Aún usted le habla a un hombre muy preparado, a gente docta, estudiada, y sostiene que venimos de los monos, que los creó un mono. Monopatín. Buscan identificarse con los animales. Le han hecho caso a Darwin y no a Dios. ¿Saben? Esa es la cosa más denigrante que puede haber. Porque nosotros no somos animales. Nosotros pensamos, tenemos sentimientos profundos. Amamos de verdad cuando amamos, no a medias. No amamos por un pedazo de pan. Sí, el perro es tu mejor amigo. Claro, porque tú le das de comer, pues. Es una respuesta a una acción. Pero tú tienes la capacidad de amar a Dios por quien es Dios. Y ámalo con todas tus fuerzas, más que nada en este mundo. La ceguera espiritual no le permite al hombre ver su dignidad de haber sido creado a imagen y semejanza de Dios, como está escrito en la palabra de Dios. Ahí está escrito: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y ese hagamos es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por si acaso. En todo caso, el ser humano de hoy no puede comprender que somos obra de las manos de Dios y de su aliento divino. Porque dice que nos hizo del polvo y sopló en nuestra nariz. Nos dio vida. En nosotros hay una vida divina, un soplo divino que nos permite levantarnos todos los días. ¿O quién lo sopló a usted? A mí me sopló Dios, por si acaso. Es muy importante que usted reconozca: a mí me sopló Dios y tengo vida. Mi vida no viene de otra parte que de Dios. Es que sabe, cuando usted pierde el sentido, es porque usted está ciego espiritualmente. Pero cuando usted viene a Cristo, usted abre los ojos. Y cuando abre los ojos, usted reconoce a Dios y puede adorarle con toda libertad. Pero aquel que no reconoce su dignidad se mete en cualquier porquería y está perdido años y no hay quien lo rescate porque está ciego espiritualmente. Pero si usted está ciego, usted puede hacer como Bartimeo y decir: Jesús, Hijo de David, devuélveme la vista. Y sabe que el Señor va a poner su mano sobre usted y le va a abrir los ojos. El ser humano de hoy se mira como poca cosa. Se ha vuelto indigno y es capaz de lo que sea por un poco de placer, un poco de riqueza o un poco de fama. Esos son los 3 errores más graves que usted puede cometer: ir por el placer, ir por la riqueza o ir por la fama. La ceguera de los hombres de hoy es tal que no miden las consecuencias de sus actos y por eso viven condenados al fracaso. Dios en su palabra nos dice que nos arrepintamos y vamos a vivir. Por otro lado, el temor le hizo perder la autoridad al ser humano. Usted y yo fuimos creados con autoridad. Lea la Biblia, dice que teníamos autoridad
sobre los peces del mar, sobre las bestias de la tierra, sobre todas las cosas. Pero todo eso se perdió. ¿Por qué? Por el pecado. Estoy hablando del pasado, ya mismo entramos en el presente. La peor cosa que puede suceder en su vida es que usted viva con temor. El temor lo hace vivir esclavo de las tinieblas. El diablo dice, miente y vas a salir adelante. Pero una mentira lleva a otra, y luego a otra, y a otra. Y cuando te das cuenta, ya estás lejos de la verdad, porque Jesús es la verdad y el diablo es la mentira. Entonces, piense bien a quién ha estado glorificando usted. El ser humano que está perdido no tiene conciencia de las grandes cosas que Dios ha creado para él. Solo piensa en una supervivencia natural, temporal y efímera. No se considera un hijo de Dios con trascendencia espiritual. ¿Qué quiero decir con trascendencia espiritual? Que esta no es la única vida que nosotros tenemos, la que tenemos aquí en la tierra. Esta es una buena vida para decidirla mejor. Esta es una buena vida para decidirla mejor. Y la mejor es junto a Dios, eternamente como Dios creó a Adán y Eva. El hombre de hoy teme explorar el campo espiritual. ¿Se ha dado cuenta que usted le comienza a hablar a alguien del Señor y dicen, ay, qué bonito, que me alegro que tú estés tan bien en eso? Sí, te alegras, pero allá tú, porque yo hasta ahí nomás. En el mejor de los casos se muestran un poco respetuosos y hasta le hacen alguna pregunta como la del abuelito de Dios. Pero si usted le dice que tiene que entregar su vida a Dios, dice, este está loco, este es fanático. Usted puede ser fanático del Barcelona, del Emelec, del Guayaquil City, alguna de esas cosas. Pero usted no puede ser fanático de Dios, porque puede ser fanático de cosas que son subjetivas. Dios es real. Dios es real. ¿Usted ama a Dios o no lo ama? Y ahora que nosotros amamos a Dios, piensan que estamos locos. Cuando los locos son ellos que se están yendo al infierno y no abren los ojos. En fin, Dios creó al hombre y lo puso en el paraíso, pero éste perdió el dominio sobre la tierra por desobediente y le entregó todas las cosas al enemigo. Y eso fue lo que el diablo esgrimió como argumento cuando tentó a Jesús. Mire lo que dice Lucas 4:6, versión moderna. Y le dijo el diablo a Jesús, a ti te daré esta potestad. Mire a quién estaba tentando, al Hijo de Dios. Qué atrevido este bandido, ¿verdad? A ti te daré toda esta potestad y la gloria de estos reinos, porque a mí me ha sido entregada y a quien yo quiera se la doy. ¿Quién se la entregó? El hombre. El hombre al pecar le entregó el dominio, porque él corrió y llenó la tierra de pecado. Dígame, ¿en qué países que no se peca? El pecado está en todas partes. Adán y Eva permitieron que el enemigo les arrebatara todo lo que Dios con tanto amor les había entregado. Habían cedido su autoridad a causa del pecado. Desde entonces el ser humano vivió gobernado por las tinieblas. La humanidad se llenó de corrupción, engaño, mentira, deslealtad, soberbia, orgullo, vanagloria, insensatez. En una palabra, de maldad. Esa maldad lo alejó de Dios. Hermanos y hermanas, la desobediencia del hombre hizo de Satanás el príncipe de este mundo. ¿Qué le parece? Nuestra desobediencia le dio ese cargo a Satanás, príncipe de este mundo. Hasta Jesús lo dijo. Y sí que debemos arrepentirnos de eso. Hoy eso tiene que cambiar. Eso tiene que cambiar en mí, en mi familia, en mi iglesia, en mi ciudad, en mi país y en el mundo. Pero usted tiene que comenzar por usted.
Ahora, voy a seguir, pero antes quiero hacerle notar algo. En los versos que leímos al comienzo, en Génesis 3:24, dice que el hombre estaba impedido de regresar al paraíso. Recuerda que estaban los querubines con una espada que se movía para todos lados, para que no entre. Entonces, así el hombre se hubiera arrepentido y hubiera dicho, ay, Señor, perdóname, yo quiero entrar otra vez. Si pasas por ahí, quedas cortado como lomito. No podía entrar el hombre. Y nunca podrá entrar el hombre a la presencia de Dios sin la voluntad de Dios. Escúcheme que eso es muy importante. Ninguno de nosotros puede tener salvación por nosotros mismos. Sí, pero pastor, que yo me he arrepentido. Sí, usted se puede haber arrepentido todo lo que quiera, pero la entrada se la da Dios. Si es que Él quiere, de Él depende. Podemos deducir que si en este versículo está dicho que Dios estaba custodiando la entrada al paraíso, que lo podemos interpretar como la entrada a su presencia, a tener la comunión con Dios otra vez, podemos entender que ningún ser humano podrá recuperar su comunión con Dios por sí mismo, porque eso es potestad de Dios. Solo Dios podía tomar la iniciativa para reconciliarse con el hombre. Y en su infinita misericordia, Él la tomó. Y envió a Jesús para salvarnos, hermanos. Y Él envió a Jesús para salvarnos. Él tomó la iniciativa. Él nos quiere salvar. Él nos ama. Él nos ama. Gloria al Señor. Él nos quiere de vuelta. Él quiere que estemos en su seno, en el seno del Padre. Y tan cierto es esto que Juan, el apóstol Juan, escribió en el capítulo 3, versículos 16 y 17. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Bendito sea Dios. Ya me puedo ir a la casa. Ahora está claro que Dios nos ama, que Dios nos quiere recuperar. Todo lo que estamos hablando está en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice, hijo, yo te amo, regresa a mí, deja el pecado y ven a mí. Por tanto, si aquí hay alguien que quiere recuperar su relación con Dios, debe entender esto. Solo puede lograrlo a través del único mediador, del pan de vida, del camino al Padre, de la puerta del redil, del alfa y la omega, del principio y del fin, del príncipe de paz, del admirable, del consejero, del Dios fuerte, del Hijo unigénito del Padre, Jesucristo, el Señor de señores y Rey de reyes. No hay otro, no hay otro, no hay otro. No busque donde no hay. Solo Jesús puede llevarnos al Padre. Solo Jesús. Y Jesús recuperó nuestra autoridad. Y ahí es donde nos interesa saber, porque eso es lo que estamos viviendo actualmente. Hablemos de la autoridad recuperada. Debemos dejar claro que Adán introdujo la muerte, como dice Romanos. Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Se da cuenta que si Adán no hubiera pecado, nosotros seríamos eternos? Es lo que está diciendo. Por un hombre entró la muerte. La desobediencia de Adán le hizo perder su lugar espiritual de autoridad y la vida eterna. Y no solo a él, sino a toda su descendencia. Y por eso nosotros nacemos para morir en la carne. Pero si nacemos de nuevo en Cristo Jesús, somos eternos. Porque aunque la carne muera, Jesús nos resucitará. Esa es su promesa.
Jesús recupera la vida para nosotros. Jesús tiene el poder sobre la muerte. Así como un hombre se dio la autoridad que Dios le entregó al ser humano, otro hombre debía recuperarla. Por eso Jesús vino a la tierra en forma de hombre para recuperar nuestro sitial junto a Dios. Jesús, 100% hombre, 100% Dios. Jesús tuvo y tendrá las dos naturalezas, porque la Biblia dice que ese mismo Jesús que subió al cielo es que iba a bajar. No hay otro. Romanos 5, 16, 17 dice, y con el don no sucede, don es regalo. Con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, o sea, Adán. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Pero el don, o sea, la salvación en Cristo, vino a causa de muchas transgresiones para justificación. El único que puede justificarlo a usted se llama Jesucristo. Así que usted se puede arrodillar frente a 40 batones que para nada le va a servir eso. Los hombres con bata no perdonan. Quien perdona es Jesucristo. Así que arrodíllese ante Cristo y pídale perdón a Él. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, esto es Adán, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Esos somos nosotros. Ahora, ¿cuál es nuestro lugar espiritual? Nuestro lugar espiritual está en lugares celestiales. Lo dice la Biblia, Efesios 2, del 4 al 6. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, por su gran amor con que nos amó. Es que esto no lo podemos dejar pasar. Por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Qué hermoso eso. Pero usted dice, ay, pero eso de sentar, yo estoy sentado en alto refugio nomás, en una sillita. No, escúcheme. Dios está hablando que usted tiene una vida espiritual. Y esa vida espiritual está con Cristo. Y Cristo está en lugares celestiales. Y usted está sentado con Cristo ahí. Pero ¿de qué me beneficia eso? Tranquilo, ya vamos a... La Biblia dice en Filipenses 3:20, eso no va a estar acá, que nuestra ciudadanía está en los cielos. Pero ¿qué significa que estamos sentados en lugares celestiales? Todos queremos saber eso, ¿no? Me imagino. ¿Queremos saber o no? Ya no importa, estamos sentados ahí. No, tiene mucho que ver. Escúcheme. En el primer capítulo de Efesios, también dice que Jesús está sentado, que el Padre lo puso a su diestra, sentado en lugares celestiales. Y esos lugares significan, esos lugares celestiales, en Efesios 1:21 dice que está sentado Jesús sobre todo principado y autoridad y poder y señoría y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. ¿Sabe qué? El diablo está hundido, pero hasta el fondo, porque yo estoy allá con Cristo. ¿Cuántos están con Cristo allá? Estamos sobre Satanás. Lo podemos pisar. Está debajo, nunca arriba. Si está arriba es porque te engañó y te has dejado llevar. Pero hoy día se acabó, porque ya sabes que la autoridad de Cristo está en tu vida. ¡Qué tremendo! ¿Y dónde estoy entonces sentado en lugares en lugares celestiales? Sobre todo principado, y sobre toda autoridad, y sobre todo poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Por lo cual no hay temor de lo que pueda causarnos el enemigo si estamos bien agarrados de Jesús, creciendo en unidad y siendo el cuerpo donde habita Cristo y a través del cual se manifiesta el mundo.
Entonces, ¿qué hacemos, mis hermanos? Ya entendimos, el ser humano perdió la autoridad. La autoridad fue perdida, pero Jesús la recuperó para usted y para mí. ¿Qué necesitamos ahora? Ejercer la autoridad. Entonces, debemos vivir ejerciendo la autoridad de Cristo. Usted recuerda que el diablo declaró que todos los reinos de la tierra le habían sido entregados. Lo leímos hace un rato. Porque todo está en mis manos y yo se lo doy a quien quiera, dice, ¿verdad? O sea, supuestamente pues él estaba en el dominio. Y en ese momento es posible que sí, cuando estaba tentando a Jesús. Porque era cuando Jesús fue al desierto. Jesús aún no había ido a la cruz. Pero cuando Jesús fue a la cruz, las cosas cambiaron. Todo cambió. Ese es el antes y el después, mis hermanos. En la cruz, yo primero vi la luz. Dice una canción. Ahí, en la cruz, cambió tu vida. El día que tú viniste a la cruz, todo cambió. Y si no has venido, hoy puedes venir. Usted puede recordar también que cuando Jesús fue a la cruz, derramó hasta la última gota de su sangre. Y luego lo sepultaron. Y al tercer día resucitó, porque Él tiene poder sobre la muerte. La muerte no lo pudo detener a Él, porque Él es Dios. 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 El libro de Colosenses dice que Jesús venció a Satanás en la cruz y lo exhibió públicamente como un derrotado. Lo despojó de todo, dice. Ay, pero ¿será verdad? Espérese, ya le voy a comprobar. En Mateo 28, del 18 al 20, dice, y Jesús se acercó a sus discípulos. ¿Dónde están los discípulos de Jesús? Ok, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y no que el diablo tenía todo, todo se lo quitó. Ahora es de Jesús. Y Jesús está con nosotros. Y si Jesús está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero déjeme terminar. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Ahora, Jesús está en el trono. El diablo se está aprovechando de los incrédulos, del mundo que está alrededor nuestro. Pero nosotros hemos sido llamados a llegar a esos incrédulos para que ellos se conviertan y puedan conocer al Dios verdadero. Así que usted no vea como poca cosa evangelizar. Esa es su tarea más fuerte todos los días. Pero que su trabajo es para Dios. Usted es un siervo de Dios. Digo, si le ha dado su vida a Cristo. Si no se la ha dado, usted está patinando por todos lados. Pero usted tiene que tomar una definición. Sírvale al Señor. ¿Está usted ejerciendo la autoridad de Cristo? Creo que hoy cada uno de nosotros debe declarar, yo tengo la autoridad de Jesús en mi vida. Él rige aquí en la tierra y en los cielos, en todo el universo. Todo está bajo su poder y autoridad. Y he decidido enfrentar a las tinieblas con esa autoridad y declararle al enemigo que no tiene parte en mí, que no tiene potestad sobre mí, que yo tengo la autoridad, la victoria y el poder de Jesús para echarlo fuera. Usted debe declarar eso. Nunca más asuma que tiene que sufrir las cosas de las tinieblas. Que vienen momentos difíciles y todo, discierna de dónde viene. Y por si acaso, ore y eche fuera el demonio. Si usted no alcanza a ver, échelo fuera de todas maneras. Ya me he acordado de un amigo que me contó un chiste.
Dice que había un hombre que llegaba borracho a su casa a las 3 de la mañana y le pegaba a la mujer. La levantaba y le pegaba porque no había planchado la ropa, porque no le tenía comida, porque no había limpiado la casa y por si acaso. ¿Sabe qué? Por si acaso, échelo fuera ahora mismo al diablo. En el nombre de Jesús. ¿Sabe por qué? Porque el diablo se acurruca bonito y te engaña y te hace creer que eres muy santo. Cuidado con eso. Cuidado. No se exalte usted, porque el que se exalta será humillado. Deje que Dios lo levante. Quédese quietito. Quedito, dicen en el campo. Quédese quedito. Deje que Dios lo levante. Usted debe entender que usted es nacido de Dios y el maligno no lo puede tocar. Que usted ha sido autorizado por Jesús para liberar, sanar, atar, desatar y deshacer las obras del diablo. Usted puede deshacer las obras del diablo. Nunca asuma, esto ya no se resuelve. Nada. Les voy a dar un pequeño testimonio. Mi hija Diana está pasando un momento difícil en su vida. Es muy joven y sin embargo tiene una enfermedad muy difícil. Y ella ha estado muy desanimada. Tanto así que hasta había perdido el control de su propio cuerpo. Y todavía lucha con eso. Pero una semana atrás la fui a ver a su casa y le dije que me acompañe a mi trabajo y estuvo conmigo unas 4 horas. Apenas salimos de la casa, unos 15 minutos, comenzamos a orar. Y no paramos de orar hasta que llegamos al primero de mis trabajos. Y sabe una cosa, mi hija me llamó en la noche y me dijo: papi, ha sido un día espectacular. Tengo control de todas las cosas. Cosas que no habían pasado hace mucho tiempo. ¿Sabe por qué? Porque la oración es poderosa. Porque sí, puede ser que venga algo, pero Dios está encima de ese algo. Usted está sentado en lugares celestiales, sobre todo reino, poder y autoridad, porque usted está con Cristo Jesús. Y Él dijo: toda potestad me es dada. Vayan y no se preocupen que yo estoy ahí hasta el último de sus días. Hermanos, si vamos a predicar su mensaje de salvación, recordemos que no somos solo gente linda que se compadece de los demás. Sí lo somos. Sí somos gente chévere. La verdad, somos mejores que antes. No mejores que otros, mejores que nosotros mismos. Sí somos, ¿verdad? Y somos gente linda y todo eso, sí. Pero no solamente eso. Tenemos autoridad para prevalecer frente a las tinieblas. Porque como escrito está en 1 Corintios 4:20, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder, sino en poder, sino en poder. En poder, tenemos el poder de Dios a nuestro favor. Por eso su comunión con Dios, mi comunión con Dios, prioridad número 1. Prioridad número 1. Pero ese poder y esa autoridad necesita ser usado con responsabilidad. Hablemos un poquito de la responsabilidad de tener autoridad. Esa autoridad nos demanda extrema responsabilidad. Porque Dios confía en nosotros, Dios tiene fe en nosotros, por eso nos llamó. Dios tiene fe en nosotros. Me suena tan difícil eso, pero esa es la verdad. Dios nos llamó, hermanos. ¿Y sabe qué? No nos llamó porque nosotros éramos valiosos, sino porque Él se quiere glorificar con lo peor de este mundo, dice la palabra. Para deshacer lo que era con lo que no era. Nosotros éramos los que no éramos, pero ahora somos. Pero no por nosotros, sino por la gracia de Dios. Si actuamos de manera irresponsable y no honramos la autoridad,
que Dios nos ha dado, seremos malos siervos y traeremos consecuencias funestas a nuestras vidas, a nuestras familias, a nuestros negocios, a nuestros empleos, a nuestra iglesia, a nuestra ciudad, a nuestro país. Solo quiero que tenga presente esto. Si le dijimos a Jesús que Él sería el Señor y amo de nuestras vidas, obedezcamos la dirección de su Santo Espíritu y seamos los hijos e hijas que Dios quiere en su casa. Hermanos, vamos a tomarnos un tiempo para orar, para pedirle perdón a Dios por cada vez que no usamos su autoridad, cada vez que nosotros pensamos en la tía Lucila para que nos saque de un problema, en el primo Honorio que tiene harta plata. Nosotros tenemos a nuestro Padre Celestial que es el dueño del oro y de la plata. Hemos dado testimonio muchas veces de que Él nos ha sacado de lugares difíciles. Y sabe una cosa, nos sacará de todos. Porque dice, 7 veces cae el justo y 7 se levanta. Así que no hay forma de que un justo se quede ahí. No hay justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Pongámonos de pie, mis hermanos. Vamos a orar. Amado Jesús, gracias, porque tu protagonismo en nuestras vidas nos ha dado libertad, nos ha dado paz y perdón y vida nueva y vida eterna. Gracias, porque recuperaste para nosotros esa autoridad sobre la tierra que perdimos con el pecado, Señor. Te pedimos perdón por cada vez que hemos actuado sin tomarte en cuenta. Nos pasa muchas veces, Señor, y te rogamos que nos perdones. No debemos alcanzar las cosas con nuestras manos. Debemos dejar que las tuyas las traigan a nuestras vidas. Porque somos tuyos y necesitamos depender de ti. Espíritu de Dios, siento poderosamente tu presencia en este lugar, Señor. Y te rogamos que ahora mismo todo el que está en esta sala sea 100% liberado por tu mano de todo espíritu inmundo en el nombre de Jesús. Señor, sabemos que entre nosotros hay algunos que aún no te han conocido. Pon en sus corazones la valentía, Señor, para que al terminar este culto vengan a uno de los servidores que están aquí adelante y entreguen su corazón en tus manos, Señor. Porque sabemos que tú los vas a bendecir más allá de lo que ellos piensan o se imaginan. Y aún más allá de lo que piden. Dios, derrama sobre nosotros tu presencia y afírmanos en tu mano. Hoy hemos entendido que nos llamaste, Jesús, para ser reyes y sacerdotes de tu reino, Señor. Para reinar, no para esclavitud. Somos los libres porque a ti te ha placido liberarnos. Somos aquellos a quienes tú hiciste verdaderamente libres. Y hoy nos arrepentimos de todo pecado y atamos todo trabajo del maligno en nuestras vidas y lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Señor, hoy hay liberación en tu pueblo. Hoy esta iglesia renace para gloria de tu nombre, Señor. Padre, porque aquí están los evangelistas que necesita Guayaquil. No queremos hacer otra cosa que servirte, Señor, y unirnos a tu plan, porque tú eres la cabeza y nosotros el cuerpo, Señor. Y queremos estar perfectamente unidos a ti.
Queremos romper con todo yugo de maldad, con todo egocentrismo, con toda codicia, con toda perversidad, en el nombre de Jesús. Padre, gracias porque has puesto luz en esta mañana en nuestras vidas, y sabemos que el enemigo se apartará porque no soporta tu luz. Llénanos de tu luz, ilumínanos, Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Ilumínanos, que salgamos radiantes de este lugar, Señor, que podamos vencer en todo tiempo a las tinieblas. No permitas que nos debilitemos, Señor, y que seamos visitados por la maldad, por las tinieblas. Aléjalos de nosotros y redargúyenos cada vez que perdemos vuelo en nuestro tiempo de oración, Señor. Sabemos que estamos comisionados a servirte, Señor, y sabemos que eso nos pone en enemistad con el enemigo, pero no nos importa, Señor, porque solo tú eres Dios, y solo tú eres fuerte, y solo tú eres grande, y solo tú estás en un trono inconmovible, Señor. Gracias, Padre. Gracias porque en esta mañana tu verdad ha penetrado en nuestros corazones, Señor. Echamos fuera de nuestras vidas toda trampa del maligno, Señor. Toda afición por las drogas, por el licor, por la perversión sexual, por la pornografía, por los chismes, por los engaños, por las mentiras, por los robos, por la soberbia, el orgullo, la envidia, la vana palabrería. Los atamos y echamos fuera en el nombre de Jesús. Padre, hoy somos libres. Una vez más, tú nos has concientizado de esta libertad y hemos tomado la autoridad que nos corresponde como hijos tuyos, Señor. Y hoy bendecimos tu santo nombre, porque santo, santo, santo eres, Señor. Tú eres el victorioso y tú vives en nosotros, Señor. Y hoy día entendimos que nuestro caminar es de victoria en victoria, viendo tu gloria y tu gloria y tu gloria, y siendo transformados cada vez más a tu imagen y semejanza. Por eso te alabamos, te damos honor y alabanza y exaltación, y te bendecimos en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén.